Bien, siguiendo con la clase, jóvenes. Factores de protección, como los mencionaba, son las condiciones, situaciones o características que protegen o potencian las capacidades y que permiten estar fortalecidos ante las situaciones de riesgo o adversidad. Y aquí mis diapositivas son pocas porque utilizo bastante este tipo de diagramas y hablo un poco más de lo que está reflejado en las diapositivas. Entonces, dentro de los aspectos individuales, que son los factores de protección, necesitamos una alimentación adecuada. Y esto lo pongo de ejemplo. Un estudiante que desayuna bien y que se va a la escuela, se va al colegio o se va a la universidad a estudiar bien alimentado, va a tener una mayor capacidad de concentración. Bien alimentados no significa que va a estar muy lleno, porque a ustedes probablemente les pasa que cuando comen demasiado, se cansan, se aburren y se están durmiendo principalmente en las clases de la tarde. Y si no se alimentan bien, el hambre o la debilidad o la hipoglicemia, en el peor de los casos, va a provocar dificultades para concentrarse. Autocontrol también es un factor protector, porque eso nos impide perder los estribos o perdernos en la impulsividad y actuar de una forma desmedida. Y la capacidad de tener habilidades sociales adecuadas nos permite, por ejemplo, pedir ayuda cuando sabemos que nos está fallando unos mecanismos habituales de poder enfrentar una situación. Y esto nos permite, estas habilidades sociales nos permite pedir ayuda sin ninguna vergüenza. La autoestima, una autoestima adecuada nos permite tener un buen concepto de nosotros mismos y tener una visión realista de lo que nos sucede. Dentro de los aspectos familiares que forman factores protectores tenemos la seguridad y estabilidad. Una familia que nos brinde seguridad y que nos brinde estabilidad nos va a proteger del entorno. Una familia que permite una comunicación afectiva y nos permita expresarnos emocionalmente, nos va a dar seguridad y nos va a fomentar nuestra autoestima. Pero si de repente recibimos comentarios o mandatos de nuestros papás que porque soy hombre no puedo llorar, porque eso me hace ser niña o me hace ser afeminado, entonces reprimo esas emociones. ¿Y cómo son las únicas formas en que salen esas emociones al mundo exterior? Cuando bebemos. De repente personas que no expresan sus emociones, apenas se pasan de tragos, comienzan a llorar, comienzan a insultar, comienzan a agredir. Otras personas bajo el efecto de las drogas se vuelven más cariñosos, ese tipo de cosas. Aspectos escolares, una institución educativa que nos permita tener un sentido de pertenencia se vuelve un factor protector, de ahí que la universidad haya creado aquello de territorio Puma, un sentido de pertenencia. Pares prosociales que nos ayuden, que nos fomenten el desarrollo psicosocial. El reconocimiento que podamos recibir de esa institución en la cual estudiamos, el reconocimiento artístico, reconocimiento académico, que fomente las habilidades. Y una escuela que cumpla reglas nos favorece. Aspectos sociales, un referente positivo, un referente prosocial. Y les hago la pregunta a ustedes, ¿cuáles son los referentes sociales que la juventud de ahora tiene? ¿A quiénes se les ocurre? Los artistas famosos. ¿Artistas famosos como cuáles? Bad Bunny. Como el conejo malo. Pues ya ven. Entonces, y esto realmente, o estas nuevas series o telenovelas que salen en los canales nacionales y los extranjeros, como por ejemplo El Señor de los Cielos, y todas estas narconovelas, que hace que la gente tenga una percepción errada. O sea, la gente ya no quiere estudiar. Ahora la gente quiere ganarse el dinero de la forma más fácil.
de la forma más cómoda. Entonces, ¿para qué voy a estudiar medicina? ¿Para qué voy a estudiar arquitectura? ¿Para qué voy a estudiar ingeniería? Si puedo ganarme la vida de otra manera y puedo tener más beneficios. Estabilidad laboral. Una persona que tenga estabilidad laboral le asegura cumplir con sus necesidades básicas, satisfacerlas, tener un techo seguro, tener alimentación seguro, principalmente en estos momentos que estamos viviendo alrededor del mundo. Esto le asegura una mayor estabilidad emocional a las personas. Una vivienda digna también es un factor de protección. Factores de riesgo, pues van a ser probablemente los opuestos que acabamos de ver, y son todas aquellas condiciones que propician que un trastorno mental se desarrolle o se agrave. Y los factores de riesgo podría ser, además de los opuestos a los factores de protección, bajo peso al nacer, prematurez, discapacidad intelectual o discapacidad física, una salud deficiente, un apego inseguro en la niñez. Suena, por ejemplo, esta parte donde se pueda decir, a veces los papás, las mamás principalmente, le dicen a los hijos cuando están pequeños, un día de estos se van a ir a la escuela y cuando regresen no me van a encontrar. Y ahí van a saber lo que les voy a hacer falta. Piensen en un niño de 4, de 5, de 6 años, le preocuparía. Les dicen a ustedes eso y ustedes creo que quedarían felices dentro de sus casas, pues. Pero a un niño eso le puede generar un apego inseguro, miedo a que mamá o que papá lo abandone. Habilidades sociales deficientes que no tengan la capacidad de poder pedir ayuda o que la forma de pedir ayuda no sea adecuada, eso también es un factor de riesgo. Aspectos familiares, la madre soltera o la madre adolescente van a andar en busca de cómo alimentar a estos muchachos, a estos niños, y no pensando en darles afecto, en darles cariño y a aumentarles la seguridad, la autoestima a los niños, a sus hijos. Una familia numerosa también se puede convertir en un factor de riesgo. Estamos pensando en padres que tienen 6, 7, 8, 10 hijos. Ayer casualmente estaba viendo un meme en el Facebook de una familia que ya tenía como 13 hijos y andaba, 13 hijos varones, y la señora estaba buscando la niña. Entonces, imagínense, ¿cuál es la calidad de vida que le pueden dar esa familia a 12 hijos? Lamentablemente eso no es bueno. Un referente antisocial, mentirosos, narcos, delincuentes, mareros y todo eso. Una familia que tenga violencia doméstica o violencia intrafamiliar va a provocar problemas. Y negligencia. A veces la negligencia también es un tipo de violencia. Cuando se le deja al niño encerrado en su casa o cuando el niño se queda con la vecina o se queda con el primo o con la prima, que muchas veces son víctimas de abusos sexuales o de maltratos por parte de este familiar, o queda al merced del internet, de la tablet, del teléfono celular o del televisor. Y abuso de sustancia por los familiares. Y a veces son los niños o los menores los que andan en las pulperías y en los bares trayendo al papá que se fue a tomar licor, o son ellos los que les van a comprar la pachita de alcohol a los papás o a los hermanos o a los tíos. Factores de riesgo a nivel escolar, las peleas, el bullying. El bullying siempre ha existido. Yo lo viví cuando estaba en la escuela, lamentablemente. Pero ahora, en los últimos años, que ha tenido relevancia el bullying. Entonces, antes lo que decían los adultos son cosas de cipotes. Bajo apego a la escuela puede crear falta de interés y que se queden a veces en los pueblos, en los pueblos del interior del país. Viene un niño, de repente no le gusta la escuela y le dice al papá, es que no quiero ir a la escuela porque me queda largo
o porque se burlan de mí porque soy colocho, o porque soy flaquito, soy chiquito, entonces ya el papá le dice, pues no vayas, hijo, y quédate en la agricultura, o quédate ayudándole a tu mamá. Entonces, lamentablemente no hay un apego hacia la escuela, y este puede ser un factor de riesgo. Fracaso o deserción escolar también, y aspectos sociales como la marginalidad, la discriminación y la violencia. Bien, estrategias de trabajo para el manejo de los trastornos mentales dentro de la atención primaria. Idealmente se debería de hacer una sectorización. No que los hospitales psiquiátricos estuvieran concentrados solamente en las grandes ciudades, por decir aquí Tegucigalpa o el Distrito Central y San Pedro Sula, sino que cada departamento, los 18 departamentos del país, tenga una unidad de salud mental, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas funcionales, para dar un manejo o un abordaje integral a la población, que no tengan que trasladarse desde Olancho, desde Patuca, a Tegucigalpa para recibir su tratamiento, que no tengan que venir desde Santa Rosa de Copán, de Gracias Lempira, a recibir su tratamiento. Entonces, la sectorización. Un sistema de referencia y contrarreferencia entre ambos niveles, porque van a haber patologías psiquiátricas que se puedan atender en esos centros de salud o esos hospitales de área y otros que van a necesitar un abordaje mucho más especializado, hospitalización. Entonces, permite que el médico general que está enviando a un paciente con una enfermedad mental a Tegucigalpa, al Hospital Mario Mendoza o al Hospital Santa Rosita, una vez que salga de hospitalización, este psiquiatra tiene que mandarle una contrarreferencia al médico para que sepa si actuó de una forma correcta o de incorrecta en cuanto al manejo. Si el diagnóstico fue certero o se equivocó en el diagnóstico, para que aprenda. ¿Y cuál es el seguimiento que le va a dar este paciente en el tratamiento? Se puede necesitar también interconsultas con especialistas, porque tal vez no hay. En el hospital regional sí hay psiquiatra, pero en el hospital de área o en la Clipper o en el centro materno infantil no hay psiquiatra, pero sí, este médico general podría recibir orientación por parte de un especialista en psiquiatría para abordar de una mejor manera a estos pacientes. Y de vez en vez, de forma periódica, se pueden hacer consultorías de salud mental desde APS. Quiere decir que estos médicos en atención primaria en salud pueden recibir capacitaciones, talleres, seminarios en las enfermedades más prevalentes, como ser ansiedad, depresión, trastorno bipolar, déficit de atención en niños, para el abordaje desde estas unidades de salud y que no tengan que trasladarse esta población a las grandes ciudades y no congestionar los sistemas de salud. ¿Tienen preguntas o comentarios hasta este momento, jóvenes? No, doctor. Ok, muy bien. El siguiente tema para el día de hoy es la comunicación como herramienta para la salud, para la promoción de la salud. Estamos hablando que es bien importante aprendernos a comunicar con el paciente y con la familia, y cuál es la realidad que vivimos los profesionales de la salud en general. A lo largo de nuestra vida profesional estamos hablando que vamos a tener al menos unos 40 años de práctica profesional. Espero que ustedes logren más. No sé si voy a alcanzar los 40 años, pero vamos a realizar entre 200 a 400,000 consultas. Y no sé si a ustedes les han pasado cuando estamos en la facultad o estamos en el hospital escuela, que se le acercan porque los miran con... lo miran, el paciente los mira a ustedes con uniforme y se les acerca: doctor, ¿usted me podría explicar cómo me debo tomar este medicamento? ¿O qué dice esta radiografía? ¿O qué es lo que dice esta referencia? No sé si les ha pasado. A los pacientes no les interesa saber si ustedes son de quinto año, si son de tercer año, si son de R3 o R2. A ustedes los miran como autoridad y por consiguiente les están pidiendo orientación. Entonces, esa es la realidad. Nosotros vamos
desde pregrado, atendiendo y dando consulta a nuestros familiares, a nuestras amistades, a nuestros vecinos y a los pacientes cuando los encontramos en el hospital. $50% de los trastornos o problemas psicosociales se van a pasar por alto en la consulta habitual no psiquiátrica. Podemos estar frente a un paciente con violencia intrafamiliar o violencia doméstica, o podemos estar frente a un paciente con enfermedades como fibromialgia, como colon irritable, como cefalea tensional, que reconocemos y que sabemos que tiene un componente emocional o depresivo o ansioso, pero lo pasamos por alto. Lamentablemente esto también es una realidad. Los médicos interrumpen al paciente en los primeros 18 a 24 segundos de iniciado el relato. ¿Por qué? Al menos en el sector público. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos vemos presionados. En 6 horas de trabajo en un hospital público tendríamos que ver alrededor de 30 a 36 pacientes. Entonces no podemos alargar la consulta con los pacientes. A esos pacientes tenemos que hacerle la historia de enfermedad actual, tenemos que hacer examen físico, tenemos que hacerle recetas, tenemos que llenar el expediente y tenemos que llenar el acta. Entonces es mucho trabajo a 10 minutos o 15 minutos que puede tener el paciente delante de nosotros. Entonces vamos haciendo la consulta médica dirigida a nuestras propias necesidades como médicos. Nosotros lo que necesitamos es diagnosticarlo y despacharlo, darle tratamiento y despacharlo. Y ahí es que se nos puede escapar esos aspectos psicosociales por los cuales podrían explicarse el padecimiento que está viviendo este paciente. Y nos volvemos paternalistas. El médico brinda escasa información al paciente sobre su padecimiento. Entonces, lamentablemente, sale de la consulta y le dicen al familiar, ¿y qué te dijo el doctor? No, no recuerdo. Solo me dio estos medicamentos que no sé cómo me los voy a tomar y que voy a tener que venir en 3 meses o en 4 meses a ver si me mejoro. Entonces, necesitamos cambiar esta forma de atención a la población. Y muchas veces son las quejas que la población tiene de parte de los médicos en el sector público. Y los que atendemos en el sector público, o los que atienden, mejor dicho, porque yo solo atiendo a nivel privado, los que atienden en el sector público son los mismos que atienden en el sector privado. Entonces, a veces salen unas caricaturas en los medios de comunicación que de la lengua del profesional de la medicina en el sector público salen cactus con espinas y en la clínica privada salen flores, sale un jardín. O sea, es una parodia o una crítica social a cómo nos comportamos. Bien. Este concepto y esta definición me gusta bastante y hay varias definiciones para comunicación para la salud, pero la que me gusta es esta. ¿Por qué? Porque hay profesionales de la salud o de cualquier otra área de la ciencia que tiene mucho conocimiento, pero no tiene la capacidad de transmitir ese mensaje, de captar la atención de la población. Entonces, comunicación para la salud no solamente es tener el conocimiento, sino tener el arte y la técnica para poder informar, para poder influir, para poder motivar a públicos individuales, institucionales y colectivos sobre temas relacionados con salud. A mí, en cuanto a las clases presenciales, se me hace más fácil llamar la atención de los estudiantes porque los estoy viendo cara a cara. Entonces, de repente me fijo quién está, por ejemplo, revisando su celular, quién está hablando mucho con el vecino o con quien está haciendo los fondos de ojo durante mi clase. Pero en este momento que tenemos clases virtuales, sí veo 23 estudiantes conectados, pero lamentablemente no veo quienes están poniendo más atención, o quienes están en el celular, o quienes están viendo la novela, o quienes están haciendo algunas otras actividades. Entonces, mi idea
es que todos estén captando la clase en este momento. Puede ser que la realidad será otra, pero no nos vamos a meter en esos temas. Bien. Características de la comunicación de la salud efectiva. La información que vamos a brindarle a la población debe estar disponible. Y esto lo estamos viendo con esta pandemia. Todos los días están saliendo artículos nuevos relacionados con la fisiopatología de la enfermedad, con la forma de contagiarse, con las medidas de bioseguridad que debemos de tener. Entonces, esa es la disponibilidad. La información en temas de salud debe estar disponible a la población. No vamos a hacer como la Iglesia Católica en la Edad Media, que daban las misas en latín y que obligaban a los indios de América a asistir a las iglesias, pero sin saber qué es lo que estaban diciendo. Debe tener un balance. La información que vamos a brindarle a la población debe tener sus pros y sus contras. Entonces, por ahí han aparecido dos esquemas de tratamiento, al menos aquí en Honduras: el catracho para el abordaje intrahospitalario y el maíz para el abordaje domiciliario. Entonces, el sector médico está pidiendo información si realmente la efectividad de esos tratamientos superan los efectos adversos para brindárselos a la población. Competencia cultural, de ahí la importancia de los videos que estamos tratando de crear con ustedes. ¿Para qué? Para que la gente sea educada, porque dentro de nuestra nueva realidad, dentro de nuestra nueva cultura, hasta que no se encuentre una vacuna, necesitamos que la gente se vaya adaptando al distanciamiento social, a la utilización de mascarilla, a cómo eliminar las mascarillas, a la utilización de guantes y a mejorar nuestras medidas de higiene, de bioseguridad. Evidencia base que está relacionado con lo que es el balance, el alcance. De ahí que necesitamos utilizar las redes sociales, utilizamos los medios de comunicación para brindar mayor información al mayor número de población. Afortunadamente, en la actualidad, todos tenemos acceso, o la mayoría tiene acceso a un teléfono celular inteligente. Todos tenemos una radio a través del cual podemos escuchar los anuncios, las cadenas, por desgracia, y informaciones que nos puedan servir. Repetición. Así como las campañas de vacunación, así como las campañas de sanitización para evitar la infección del dengue, la transmisión del dengue, así la repetición en cuanto a la importancia del lavado de manos, la utilización de mascarillas, el distanciamiento social, el no estornudar, al estornudar, no taparse la boca con la mano, sino con la parte interior del codo. Esta repetición nos va a permitir que la población se vaya acostumbrando y vaya interiorizando esta información que le estamos brindando a tiempo. Ahí la pregunta que ustedes hacían al momento cuando estábamos en conjunto con la doctora Paguaga: ¿estos videos los vamos a hacer ahorita o cuando nos integremos? Nos vamos a hacerlo en este momento porque ahorita se necesita orientar a la población en el buen uso de estas medidas de bioseguridad, porque tal vez esperemos, confiemos en Dios, que ya para en agosto que nos tengamos que integrar de forma presencial a las aulas de clase, ya esto ya esté más controlado y también ya la gente tenga mayor información. Entonces, es el momento de ahora que tenemos que actuar y que sea de una forma entendible, que sea de una forma práctica, que tengamos que mandarle la información a la población. Pasos a seguir para una comunicación efectiva. Bueno, uno de los primeros pasos que tenemos que realizar sería un diagnóstico. Y ahí surge. En este momento de la pandemia, ¿qué nos interesa que la población sepa? ¿O qué creemos que va a ser la información que a ellos les interese? Ya lo mencionamos. Creo que lo que la población necesita saber sobre esta enfermedad
es que probablemente el 80% de la población va a tener síntomas mínimos o va a tener o vivir esta enfermedad o esta infección de forma sintomática, en el mejor de los casos. Pero también tenemos que estar en el entendido que mucha de la población de Honduras es una población malnutrida, desnutrida o sobrenutrida. Entonces, estos dos aspectos influyen en la capacidad de afrontar una infección como esta, de la cual se conoce muy poco. Nos interesa ilustrar a la población de la colocación y la utilización de la mascarilla, de un buen lavado de manos, cómo desinfectar los alimentos o las cosas que vienen desde el exterior. Entonces, este sería probablemente el diagnóstico que vamos a realizar. Ok, estrategia. ¿De qué forma podemos captar la atención de la población, el mayor número de población, para informar en estos temas? Probablemente las redes sociales y el Facebook. Mucha gente tiene Facebook. La mayor parte de la población tiene Facebook. Otros están bajando TikTok, otra gente está utilizando otros medios de comunicación. Entonces, la estrategia para llevar este mensaje probablemente sea las redes sociales. El WhatsApp puede ser el Facebook y otras redes sociales. Después que tenemos el diagnóstico y la forma de la estrategia, vamos a hacer la intervención. La intervención sería, por ejemplo, con el lavado de manos, enseñarle a la población el lavado de manos o el uso correcto de la mascarilla, y la devolución sería que la gente nos demostrara si captó correctamente la técnica del lavado de manos, y si no lo aprendió bien, volvérsela a enseñar hasta que la aprenda. Ahí el beneficio de la repetición. El monitoreo va a ser después de la intervención. Significa que nosotros vamos a ver cuántas personas captaron este video, cuántas personas le entendieron y cuántas personas se beneficiaron de esta información que estamos brindando. Y después de hacer el monitoreo, vamos a hacer la evaluación. Esto significa que tanto tenemos que mejorar en los siguientes videos o en las siguientes formas de dar la información, y así vamos haciendo estos pasos para una correcta y efectiva comunicación. No sé si tienen preguntas hasta el momento, jóvenes. No, doctor. Ok. Ya para ir terminando, ¿cuáles son las técnicas educativas para la salud? Entonces es muy similar a la diapositiva anterior, sobre qué vamos a dialogar, con quiénes nos vamos a comunicar, cuál es el camino que invitamos a recorrer, cómo pretendemos que esta población la recorra, a través de qué recursos, a través de qué medios, a través de qué acciones, y cuál va a ser la mejor forma y la más útil para entablar este diálogo. Entonces tenemos técnicas que vamos a utilizar, como las comunicaciones interpersonales. De repente le dicen a ustedes, mira Elmer, mira Cecia, mira Stephanie, mira Carlos, por favor, ¿me puedes explicar cómo es eso del lavado de manos, o cómo es el correcto utilización de los guantes, o cómo voy a prevenir esto de la enfermedad? Entonces, esa comunicación interpersonal nos facilita el intercambio de información y orientar a la población. Talleres, enseñar aprendiendo, aprendiendo enseñando. Cuando ustedes van a atender un parto, cuando ustedes están colocando una sonda nasogástrica, una sonda Foley, cuando ustedes están haciendo una toracocentesis, cuando ustedes están haciendo una punción lumbar o cualquier otro procedimiento, están haciendo un taller. A través de la práctica estamos aprendiendo. Y cada vez que un docente les enseña un procedimiento, también ellos están aprendiendo. Eventos a gran escala, que en este momento están prohibidos, pero también puede ser estas campañas como la Semana del Corazón,
la semana del lunar, la brigada ontológicas, nos sirve también para educar a la población en temas de salud. La consulta clínica también se forma como una herramienta práctica y simple para captar la atención de ese paciente y de ese familiar para brindarle educación o lo que nosotros conocemos en psiquiatría, psicoeducación. Actividades recreativas también forman parte de las formas de educar. Es aprender jugando, como lo pueden hacer con los niños cuando van a hacer esas brigadas. Los rotafolios, que por ahí tenemos uno en las imágenes. La radio, que llega a gran escala y al mayor número de población. Los trifolios, pero para aquí tenemos que saber la utilización de trifolios, el grado de escolaridad y el grado de interés que tiene la población en leer. Porque muchas veces tenemos bonitos trifolios en los centros de salud, no sé si les ocurría en EMED o en algunas otras clases, y ustedes se esforzaban por hacer trifolios, y al terminar la charla y compartirlos, y al salir de la institución, miraron los trifolios hechos una bola de papel en los basureros, rotos, o con ese mismo trifolio se están echando aire. Entonces, lamentablemente, terminan siendo de poca utilidad. Los murales se convierten en una buena herramienta y con pocas imágenes y pocas palabras estamos dando un buen mensaje. Y ya para finalizar en la clase del día de hoy, ¿cuáles son las recomendaciones para mejorar la comunicación? Tratar de interrumpir menos durante la entrevista, evitar, hacer contacto visual con el paciente, no estar con el celular en la mano para que él no se sienta que el médico está menos interesado en su intervención o en su atención. Entrevista centrada en el paciente para su satisfacción, psicoeducación para mejorar la adherencia. Eso es bien importante, el paciente tiene derecho a saber cuál es su diagnóstico, cuál es el tratamiento que va a seguir, cuáles son los efectos adversos que puede presentar con este tratamiento y cuál es el pronóstico del tratamiento. Y tratar de resolverle el problema inmediato que necesita él. A veces la queja principal de este paciente es el insomnio, pero nos damos cuenta que detrás de ese insomnio hay una depresión crónica, pero necesitamos que el paciente duerma. Si el paciente duerma, probablemente se va a sentir mucho más cómodo y nos va a creer y probablemente nos va a dar la oportunidad de ayudarle con la depresión que está cargando. Mis jóvenes, este es el tema que les tenía preparado para el día de hoy. Nos vamos a comunicar el jueves, siempre a las 3 de la tarde. Yo les voy a mandar el link para que continuemos con los temas. No sé si tienen, bueno, tenemos 5 minutos, no sé si tienen comentarios o preguntas. Estamos viendo. Ok, muy bien, jóvenes. Para mí ha sido un gusto poderlo recibir en esta situación tan poco común. Espero que estén bien, como le digo a mis estudiantes de psicopatología, por favor. Traten de cuidar a sus adultos mayores, traten de cuidar a sus familiares con comorbilidades y procurar pues mantener las medidas de bioseguridad y estamos a la orden. Cuídense y para mí es un placer tenerlos de vuelta aquí en estas clases. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias.